Bienvenidas, bienvenidos, estamos en CNN y en esta ocasión nos acompaña en nuestro estudio en la Ciudad de México Christine Lagarde, que es la ministra de Economía, Industria y Empleo de Francia. Este es un tiempo muy complicado para el mundo, como sabemos, a partir de la crisis sistémica que ha detonado en los Estados Unidos, con repercusiones mundiales, como se sabe, y habrá un encuentro en Washington este fin de semana donde se reunirán autoridades de varios países del mundo, incluyendo a Francia. En este momento se encuentra la ministra en nuestro país, tendrá encuentro con autoridades mexicanas, y le agradezco mucho estos minutos para conversar con nosotros del panorama, de lo que está ocurriendo y de lo que el mundo tiene que hacer frente a esta crítica situación económica financiera. Bienvenida y gracias. Gracias. ¿Qué expectativa hay de la reunión en Washington? ¿Qué es lo que debe hacer el mundo frente a una debacle de esta naturaleza? Lo primero que yo espero es que podemos estar todos juntos, porque la reunión que tuvimos con el ministro de Economía y Finanzas de 20 países, incluyendo México, Francia, Australia, Brasil y China, llegamos a la conclusión de que si la crisis sistémica se originó en los Estados Unidos, y además no solo contaminó el sector financiero, sino también se difundió y afectó toda la economía. Podemos ver eso en Europa, en Asia, en América Latina y en países más desarrollados, menos desarrollados y emergentes, no en el mismo grado ni con los mismos efectos, pero claramente todo el mundo se vio afectado. Y dado que esto afecta a todo el mundo tiene que participar en el proceso para solucionar el problema, encontrando una solución que no solo vaya a beneficiar a los mercados desarrollados y también a los emergentes. Todo lo que primero espero es que todo el mundo trabaje junto y que una vez que estemos juntos lleguemos a una serie de propuestas, que tengan bastante realmente puedan traer servicios al mundo y que se base en principios comunes y también en valores y que incluye realmente una guía para el futuro, porque si no los gobiernos no pueden arreglar todo de una sola vez, aun si lo quisieron, porque es una serie muy complicada de temas. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de supervisión, estamos hablando de responsabilidad y de rendición de cuentas y de estándares que se van a aplicar en las cuentas y también en los reglamentos. Es muy complicado, pero es muy importante para la comunidad. Esas son mis expectativas y claro, podemos hacer muchas propuestas y estamos de acuerdo en una hoja de ruta y diferentes hitos que nos vayan a mostrar cuáles son los bloques de temas. Dos preguntas sobre el origen de lo que está pasando. ¿Cómo entiende la ministra francesa el fenómeno que se presenta? ¿Qué falló? ¿Qué lección deja todo esto? ¿Y dónde están los elementos de responsabilidad frente a esto que afecta al mundo entero? Las lecciones que podemos sacar tienen que ver con las soluciones que tenemos que proponer. Las lecciones que podemos sacar es que no podemos dejar que los territorios, los productos o los actores no tengan un suficiente grado de supervisión y de reglamentación. Y eso va a ser un gran tema. Lo que está sucediendo es que hay varios actores, hay varios productos y varios territorios que se dejaron sin supervisión ni sin reglamentos, realmente áreas oscuras y algunas opacidades en algunos mercados. Y no podemos dejar que esto ocurra, porque si no nos lleva a una caracterización sistémica que hace que todo el sistema se ponga en peligro. Esa es la lección número uno. La lección número dos es que si tenemos reglas, se tienen que aplicarse y interpretarse en la misma forma en todo el campo.
No podemos tener un mercado con un reglamento que se interprete en cierta forma y otro mercado que se interprete con un reglamento diferente. O sea, por ejemplo, esto se aplica a la determinación del valor de los activos que tienen los bancos o las compañías. También tiene que ser coherente. Y tercero, se necesita una plataforma común, en alguna forma que sea responsable de que pueda alertar cuando vaya a haber una crisis, alguien que sea responsable y se encargue de coordinar la información y alguien que se encargue de proponer normas y estándares que se respeten en todo el mundo. Y así que pensamos que el IMF y el SFS tienen que trabajar juntos porque el IMF tiene una amplia gama de miembros que pueden realmente coordinar y anticiparse y alertar, mientras que el FSF tiene los conocimientos para proponer los estándares. Fallaron, pues, los sistemas de alerta y los sistemas de supervisión. ¿Qué tantas cosas hay que volver a inventar para recuperar los equilibrios que se han perdido? Me da mucho gusto que la palabra equilibrio y la palabra balance, porque yo creo que la crisis que estamos afectando está en su origen la falta de creatividad, de volatilidad, de abuso y de sofisticación y de avaricia, de cupidez. Así que necesitamos restablecer el equilibrio y la balanza. ¿Tenemos que inventar un nuevo organismo? Para eso no creo, pero creo que tenemos que establecer diferentes reglas y tenemos que pensar a toda la cadena, porque a veces es la compensación la que puede ser del que hace el corretaje o del GB y la forma en que operan y de que se va a tomar los riesgos. Así que espero que tenemos que abarcar todo y tener siempre en mente que hay que utilizar la palabra equilibrio. Tenemos que establecer las alertas, tenemos que tener puertas que puedan parar eso. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con Christine Lagarde, la ministra de Economía, Industria y Empleo de Francia. ¿De qué tamaño y cómo se describe para una población del mundo esta crisis? ¿De qué está hecha y cómo se va a ir manifestando en la población o en nuestras sociedades? La primera manifestación de la crisis que podemos ver ahora, lo hemos visto durante mes y medio, que los circuitos financieros están bloqueados. O sea, ya no estaba circulando, así que no teníamos oxígeno. Como resultado de todo esto, las tasas de interés y las condiciones en que se pueden financiar y refinanciar las empresas, sus operaciones ha sido más difícil. Como resultado, todos los sectores de la economía que están ampliamente financiados por los créditos están afectados. Vean la industria automotriz, lo inmobiliario y también la construcción. Todos los sectores que menciono han sido afectados y claramente todos los sectores de la economía van a estar afectados. Va a haber una disminución gradual que ya se ve en Estados Unidos, Europa y en países emergentes que pensábamos que no se pudieran afectar o que estuvieran menos afectados, también han sido golpeados por el mismo problema, lo cual hace que esta construcción de la economía causó por el bloqueo de los circuitos financieros. Así que, en mi opinión, necesitamos urgentemente juntos desbloquear esos circuitos para que el flujo del dinero pueda circular de nuevo. Pero también lo que necesitamos es estimular la economía, porque se necesita solucionar este problema. Y hemos visto que en China está inyectando
una gran cantidad de miles de millones de dólares en la economía china para estimular la infraestructura y el consumo. Sobre todo la infraestructura es lo que debe respaldarse y hacer que fluya el dinero para estimular el crecimiento. Lo mismo estamos haciendo en Europa. Hasta la próxima reunión ministerial tenemos que identificar los sectores donde queremos estimular